Durante la noche del 12 de septiembre de 1952, diversos habitantes del pueblo de Flatwoods avistaron una extraña bola de fuego en el cielo que cayó detrás de unas colinas cercanas. Algunos curiosos rápidamente fueron al lugar, aunque no estarían preparados para lo que verían a continuación. De entre una espesa niebla apareció una criatura de más de 8 metros de altura, la cual aparentemente levitaba a unos metros del suelo. Las personas aterrorizadas rápidamente huirían del lugar, lo que daría origen a uno de los críptidos más enigmáticos de la historia. El monstruo de Flatwoods, también conocido como monstruo del condado de Braxton o fantasma de Flatwoods, es una misteriosa criatura no identificada. Los primeros informes de avistamientos lo ubican en la ciudad de Flatwoods, en Virginia del Oeste, en Estados Unidos, el 12 de septiembre de 1952. Durante ese día, un par de hermanos de 10 y 13 años, Edward y Freddie May, acompañados de su amigo Tommy Hyer, se percataron de un objeto brillante envuelto en fuego que cruzaba por el cielo. El objeto parecía descender en dirección a unas tierras pertenecientes al agricultor del pueblo llamado Bailey Fisher. Tras ver la caída del objeto, los niños se dirigieron rápidamente a su casa, donde contaron haber visto la caída de un ovni en las colinas detrás del pueblo. La señora May, acompañada por 3 adolescentes de la localidad, llamados Jean Lemon, Neil Nunley y Ronnie Shaver, se dirigieron a la granja del señor Fisher en un intento por localizar al objeto que los niños habían avistado en el cielo horas antes. Cuando estaban cerca del lugar, el perro de Lemon corrió hacia el frente rápidamente, adelantándose varios metros. De pronto, comenzaría a ladrar desesperadamente. Tiempo después, correría de vuelta al grupo aterrado. Tras caminar aproximadamente 500 metros más, la señora May y los jóvenes llegaron a la cima de la colina, donde pudieron observar una enorme esfera de fuego parpadeante de unos 15 metros de longitud. El lugar estaba cubierto por una niebla espesa que hacía que sus ojos ardieran y que sintieran un fuerte ardor en la nariz. Fue entonces que Lemon notó una silueta con 2 pequeñas luces a la izquierda del objeto, bajo un gran roble que estaba a unos metros de distancia. Rápidamente, apuntó su linterna en esa dirección, revelando a la extraña criatura, que según reportaron los testigos, medía aproximadamente 10 metros de altura, tenía un rostro difuso, del cual le emanaban 2 luces brillantes de color rojo desde el interior. En su cabeza tenía una especie de casco metálico que terminaba en un pico o antena, tenía unos brazos cortos y gruesos que terminaban en afiladas garras y carecía de piernas visibles, ya que se encontraba flotando de alguna manera. La criatura los observó y emitió un silbido estridente antes de comenzar a deslizarse hacia ellos, cambiando de dirección súbitamente para después dirigirse hacia la esfera de fuego. La señora May y los jóvenes, aterrados de lo que acababan de presenciar, huyeron rápidamente del lugar. Una vez que regresaron a la casa de los May, contactaron al sheriff de la localidad, llamado Robert Carr, y al señor Lee Stewart, propietario del periódico local de Braxton. Stewart llevó a cabo una serie de entrevistas a los testigos y posteriormente regresaría al sitio del avistamiento con Lemon más tarde aquella noche, donde pudieron percibir un fuerte olor a metal quemado. El sheriff Carr y el comisario Burnell investigaron el área detalladamente, pero ninguno informó haber encontrado vestigios de algún aterrizaje o de la misteriosa criatura. Por la mañana del 13 de septiembre, el señor Lee Stewart visitó el lugar del avistamiento por segunda ocasión y descubrió 2 rastros extraños en el lodo, con vestigios de un líquido negro y espeso. Inmediatamente, lo reportó como las señales de un aterrizaje, basándose en el hecho de que el área no había sido sometida a tráfico de vehículos durante al menos un año. Pasado el tiempo, 2 investigadores llamados William y Donna Smith, pertenecientes a la Organización de Investigación Civil de Aterrizajes Extraterrestres de Los Ángeles, obtendrían un gran número de testimonios que afirmaron haber presenciado un fenómeno similar. Estos relatos incluían la historia de una madre y su hija de 21 años de edad que afirmaron haberse encontrado a una criatura con las mismas apariencias y hedor una semana antes del incidente del 12 de septiembre.
El encuentro afectó de tal manera a la hija que tuvo que ser hospitalizada durante 3 semanas en un hospital de Clarksburg. También obtuvieron una declaración de la madre de Eugene Lemon, en la que ella contó que en los momentos previos al accidente, su casa se sacudió de una forma violenta y la radio quedó inservible durante casi 1 hora. También lograron obtener el informe del director del Consejo de Educación de la localidad, el cual afirmó haber avistado un disco volador aterrizando en la madrugada del 13 de septiembre, la mañana después del avistamiento de la criatura por parte de los May. Posteriormente, unos días después, tras su encuentro con la criatura, la señora May y los jóvenes que la acompañaron a la colina el 12 de septiembre comenzaron a sentirse enfermos durante algún tiempo con síntomas extraños, un fenómeno que atribuyeron a la exposición del sonido estridente de la criatura y la extraña neblina. Entre los síntomas destacaban la irritación de la nariz y la hinchazón en la garganta. Lemon tuvo vómitos sin convulsiones durante toda una noche y tuvo algunas dificultades con su garganta durante varias semanas después del encuentro. El médico, que trató a varios de los testigos, dijo que los síntomas se parecían a los de alguien que había sido expuesto al gas mostaza, aunque algunos de estos síntomas también podrían encontrarse comúnmente en personas que sufrieron algún acontecimiento traumático. Posteriormente, en años más recientes, el 16 de enero de 2004, se suscitó un extraño avistamiento ocurrido en una localidad de Monterrey, en México, cuando a las 3:15 de la mañana, un policía de nombre Leonardo Samaniego, del municipio de Guadalupe, Nuevo León, aseguró haber tenido un supuesto encuentro con una extraña entidad, la cual identificó en un principio como una bruja. El oficial contó que se encontraba dando una ronda de vigilancia cuando de repente dio vuelta y se percató de algo muy inusual cuando un objeto grande y negro cayó de un árbol cercano a un costado de la calle. Lo extraño era que el objeto se detuvo poco antes de tocar el suelo y comenzó a levitar lentamente. De repente, se giró hacia la patrulla y en ese momento, el oficial Samaniego encendió las luces de la patrulla para ver de qué se trataba. Ahí fue cuando pudo observar a una extraña entidad que describió como a una mujer vestida de negro que trataba de cubrir su rostro de la luz, como si ésta le molestara. También describió que tenía unos enormes ojos totalmente negros y sin párpados. Su piel era café oscura, no tenía piernas visibles y tenía un extraño casco que terminaba en punta. Expulsó un extraño silbido para después arremeter rápidamente contra el parabrisas de la patrulla, sacudiéndola violentamente. El oficial intentó de huir poniendo la reversa de la patrulla y pisando el acelerador a fondo, mientras gritaba horrorizado y trataba de pedir ayuda por la radio. La unidad daba reversa rápidamente a toda velocidad y la criatura rasguñaba el vidrio del parabrisas con unas afiladas garras. Sin embargo, al llegar al final de la calle, la patrulla chocó, haciéndolo perder el conocimiento. Después de algunos minutos, llegarían al lugar un par de patrullas y una ambulancia, encontrando inconsciente al oficial Samaniego. Después de varios minutos más, él recobró el conocimiento y fue asistido por los paramédicos. En el lugar, se encontrarían extraños rasguños en el parabrisas, al igual que una especie de líquido negro pegajoso. Posteriormente, la ambulancia llevó al oficial al hospital universitario para una evaluación médica. Allí se realizaron pruebas toxicológicas y psicológicas, dando como resultado todas negativas. La historia se volvería viral, por lo que realizaron diversas investigaciones sobre el caso. Durante la investigación, se realizaron diversos bocetos sobre la criatura, lo que arrojó una increíble similitud con el monstruo de Flatwoods. Posteriormente, se le enseñó una imagen del monstruo al oficial, asegurando de que se trataba de la misma criatura. A los pocos días, otro oficial declaró para un periódico local que él y 2 policías más, supuestamente, también habían avistado a la misma criatura 3 días antes del ataque. El oficial narró que vieron a este extraño ser levitando una noche cerca del área donde sucedió el ataque, pero que habían decidido no decir nada por miedo al ridículo o que no les creyeran. Sin embargo, al enterarse del caso del oficial Samaniego, decidieron hablar. Otro caso registrado pocos días después fue el de Norma Alicia. Ella declaró en una entrevista que ella y su hermano vieron también a una extraña criatura que tenía las mismas características. Ella contó que su hermano fue aturdido por el extraño silbido estridente de la criatura y que a partir de ahí estuvo enfermo por casi una semana después del avistamiento. Estas extrañas similitudes entre ambos casos
han hecho creer a diversos investigadores de que posiblemente se pudiera tratar del mismo ser. Algunos investigadores como Joe Nickell, del Comité para la Investigación Escéptica, concluyó en el año 2000 que la luz brillante en el cielo que relataban los testigos del 12 de septiembre probablemente había sido un meteorito y que la luz pulsante de color rojo era la luz de navegación de una aeronave, además que la criatura descrita por los testigos se asemejaba bastante con un búho. Nickell aseguró que las dos últimas características fueron tergiversadas por el elevado estado de ansiedad de los testigos después de observar a la supuesta criatura. Nickell compartió sus conclusiones con otros investigadores, incluidos los de la Fuerza Aérea, los cuales hablaban que en la noche del 12 de septiembre se observó un meteorito en los estados de Maryland, Pensilvania y Virginia Occidental, un hecho que fue erróneamente informado como un avión en llamas estrellándose en una colina de Elk River, a unos 18 kilómetros de distancia del avistamiento en Flatwoods. 3 luces rojas de una aeronave también fueron avistadas en los alrededores del área, posiblemente confundidas con las luces rojas avistadas por los testigos y la tonalidad roja en el rostro de la criatura. Nickell concluyó que la forma, movimiento y sonido que relataron los testigos también eran consistentes con la silueta. Sin embargo, otros investigadores teorizan que esta misteriosa criatura podría tratarse de algún ser interdimensional o de una criatura extraterrestre, ya que el objeto en llamas descrito por diversos testigos tenía características peculiares, al igual que aseguran que sería muy difícil confundir a la criatura descrita con un búho, ya que los tamaños varían demasiado entre uno y otro, además de que no se ha podido explicar el extraño líquido negro, el hedor y la densa niebla que le causaron malestar a los testigos, esto sumado a los avistamientos de ovnis en la zona antes y después del incidente de Flatwoods. Cabe destacar que en los bosques cercanos a Braxton, al igual que en muchas regiones de Estados Unidos y Europa, durante el siglo XV y XVII se llevaría a cabo la gran cacería de brujas, donde decenas de miles de personas, principalmente mujeres, murieron ejecutadas por supuestas prácticas de brujería. Durante este periodo, diversas personas que se adentraban en los bosques reportaban tener encuentros con extrañas criaturas descritas muy similarmente al monstruo de Flatwoods, además de observarse en diversas ocasiones bolas de fuego en el cielo, por lo que algunos investigadores han teorizado acerca de que lo que veían los pobladores en aquellas épocas tal vez no se trataba de brujas en realidad, sino que su mente, al desconocer o no poder asimilar la idea de un visitante de otro planeta, un ser desconocido o interdimensional con atuendos y maquinarias extrañas, lo relacionaban con brujería y adoraciones al demonio, ya que el monstruo de Flatwoods es descrito con un casco que termina en una punta o antena, por lo que no sería muy difícil para los pobladores en aquellas épocas confundirlo con un sombrero de bruja, al igual que su extraña característica de levitación. Por esto, algunos investigadores han llegado a la conclusión de que estos seres ya existían desde antes del encuentro con el monstruo de Flatwoods. Con el pasar de los años, siguen apareciendo diversas teorías acerca de la procedencia de esta misteriosa criatura. Hasta el día de hoy, el caso del monstruo de Flatwoods continuará siendo un completo misterio. ¿Acaso todo este tiempo, lo que llamaban brujas en la antigüedad, en realidad se trataban de seres fuera de este mundo? O tal vez, todo se trata de la exageración y la imaginación de los testigos de Flatwoods. Dime qué opinas al respecto. Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Te recuerdo que también nos puedes seguir en Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido muy interesante.